La semana pasada tuvimos una entrevista con la autora del libro The Lonely Soldier, Helen Benedict, que habla precisamente sobre presuntos abusos, violaciones y otros crímenes cometidos en contra de mujeres soldados en el frente de guerra por sus compañeros, es decir, mujeres en dos frentes, porque eran en la guerra y teniendo que defenderse de sus compañeros. El día de hoy nos acompaña el abogado criminalista y también veterano de guerra, Alberto Milián, para platicar sobre este tema. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Y por supuesto Alan Villafaña, que continúa con nosotros, Al. Sí, mira, Alberto, realmente a ti no te sorprende este libro hecho por Helen Benedict. Lo que es sorprendente la manera en que ella describe los testimonios de las mujeres. Fueron 40 mujeres que ella logró entrevistar, y en uno de los casos dice que uno de los sargentos quería tener sexo anal con una de las mujeres soldados y que ninguno de los comandantes hizo nada por proteger el bienestar de esta mujer soldado. ¿Eso es cierto? ¿Qué te parece? Bueno, me parece que es un problema muy grave para las Fuerzas Armadas. Recuerda que en el 2013 se llevó a cabo una encuesta y casi el 30% de las mujeres que eran veteranas de las Fuerzas Armadas dijeron que habían sido violadas, hostigadas sexualmente en algún momento. Así que creo que es un problema que gracias a este tipo de testimonio se está atendiendo, pero que queda mucho por hacer. En las Fuerzas Armadas el nivel de violaciones de mujeres es casi el doble de lo que existe en el mundo civil. Y esos son de los casos que conocemos, porque el crimen de violación en el mundo civil, como en el mundo militar, es uno de los crímenes que la víctima en muchos casos ni lo reporta a las autoridades. Alberto, ¿por qué crees? Porque a mí me llama mucho la atención, es decir, hay un código ético que pensamos es muy alto en las Fuerzas Armadas, los vemos como héroes a muchos de ellos. ¿Por qué crees que se dé este comportamiento? ¿Por qué un compañero soldado, independientemente del género, pudiera agredir a otro, ahora más aún sexualmente? ¿Qué crees que sea lo que pasa? El ejército es un reflejo de la sociedad y el problema de la violación es un problema que ocurre en nuestra sociedad. Creo que se va agudizando en el mundo militar porque es un mundo normalmente ha sido dominado por hombres. Es un mundo muy masculino, con orientación de temas masculinos. Y una mujer, especialmente en un momento de combate, se puede sentir aislada de sus compañeros, sin el apoyo familiar que tiene normalmente y a merced de un individuo que en la vida civil pudiera haber sido un violador también, pero que se le facilita en las circunstancias de estar en las Fuerzas Armadas. Pero me estás hablando de algo muy delicado, es decir, alguien que pudiera tener un antecedente de violador o abusador, ¿puede ser aceptado en las filas de las Fuerzas Armadas? Si se desconoce que el individuo tiene esta propensidad o este defecto psicológico, por supuesto, sabemos que los militares también tienen su policía, su sistema de investigaciones. Lo que estamos viendo que es preocupante es lo que decía Alan al principio de este programa, que vemos que la estructura del mando no está tomando en cuenta tener que llevar a cabo acciones enérgicas en contra de estos violadores. Por ejemplo, es preocupante que el año pasado tuvimos casi 3.000 casos de violación o acusaciones de violación. Solamente 317 de esos individuos fueron procesados a través de los juicios marciales. ¿Qué tipo de condena reciben estas personas que abusan, violan a estas mujeres? ¿Qué tipo de condena pueden recibir? Bueno, para un hostigamiento sexual, un acoso sexual, el individuo puede ser despedido de las Fuerzas Armadas, pero un caso de una violación, dependiendo de cómo se haga, si se usa una fuerza o una arma de fuego, puede llevar una cadena perpetua. Había un testimonio ahí de una de las soldados que decía, el cuchillo no era para mí, era para el enemigo, refiriéndose al enemigo como su propio compañero de guerra. Ahora, otra de las cosas que yo estaba leyendo, señor Milián, es que la mujer supuestamente no es utilizada en el frente como tal. Sin embargo, al preguntarles a estas 40 mujeres, se reían diciendo, eso es mentira, nosotras también estamos en el frente. ¿Usted fue testigo de esto? Es decir, ¿realmente la mujer va al frente a pesar de las órdenes del Pentágono? En el tipo de guerra que estamos enfrentando hoy en día en Irak y Afganistán, la integración de la mujer es casi completo en las Fuerzas Armadas. Ya no hay el frente tradicional como habíamos visto en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día el campo de batallas es en las ciudades, es en los barrios residenciales, es en todo el lugar. Así que todo soldado está expuesto a entrar en este tipo de combate. Y por supuesto en muchos casos se integran a llevar a cabo las patrullas que son necesarias para recaudar información o brindarle protección a la comunidad. Así que creo que las mujeres hoy en día en las Fuerzas Armadas, sea la Marina, la Fuerza Aérea o el Ejército, están completamente integradas a operaciones de combate. Y muy expuestas. Muy bueno. Al mismo tiempo.
Sí, excelente. Oye, la información realmente no se sabe, nunca podemos obtener ese tipo de información, pero en el día de hoy yo creo que se ha aclarado muchas de las dudas o de las cosas que realmente el público ni nosotros mismos sabemos que esto existe. El problema se ha agudizado tanto que hoy en día este tipo de ataque sexual tiene un nombre, es trauma sexual militar. Y se están llevando a cabo ciertos pasos, se le está dando ayuda psicológica a las víctimas, se le está facilitando hacer reportes del informe, superando las investigaciones y llevando a cabo investigaciones independientes para procesar estos casos criminales. Bien. Señor Miguel, le agradecemos muchísimo su presencia. Gracias. Y que haya hablado pues frente a las cámaras de este complicado caso que es el abuso de las mujeres. Gracias, en los frentes. Muchas gracias. Alan Villafaña, muchas gracias. A ti. Vamos a hacer una pausa, tenemos mucho más para usted al regresar. Una mujer embarazada podría ser sentenciada a la pena de muerte a pesar de estar embarazada, le vamos a explicar. Y también las celebraciones del 5 de mayo se cancelaron en muchos lugares del país. Sin embargo, yo estuve en una de ellas entre centenares de mexicanos. No tengo gripe, ya le cuento. Este es un mensaje para Fernando Rincón y las hermosas niñas de Paparazzi. Les quiero decir que los felicito muchísimo y estoy muy agradecida de ver a Fernando el Rincón tan profesional en el programa Paparazzi con ustedes que son excelentes conductoras y lo mismo para Alan.